presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me sintonizan a través de la gran cadena exitosa. Hoy es jueves. Ya, mira los carros que pasan por aquí, ¿ves? Van para allá por el diputado a llevar sus ofrendas. Ve esto, estamos pues en la gran cadena exitosa. Saludo a todos nuestros oyentes. Antes que se me vaya a olvidar y presentarlos a ustedes, yo quiero mandarle un saludo, un abrazo fraternal de un gran amigo mío, que es chitreano, ¿ves? De pura cepa. Pero bueno, ahora se lo voy a dar con más bombos y platillos. Vamos a esperar que pase un poquito el programa. Estamos también en las cadenas de YouTube, Facebook. Estamos a las 4 de la tarde por etvpanamá.com. Saludos a Cantoral, que es el gestor de televisión por internet. Y estamos ante la presencia del licenciado Gilberto Cruz. Muy buenas tardes a todos los oyentes de la gran cadena exitosa de Punta Burica hasta Cabo Tiburón. Hoy en Juernes. Es el fin de semana. Acá en Chitré le decimos jueves. El licenciado Mélito González Cortizo está aquí con nosotros también, coterráneo. Saludos desde Chitré para el mundo. Ay, ya la verte. Te van a demandar los otros que. ¿Quién dice eso? Yo no. ¿Quién dice eso? Una emisorita por aquí. Ay, a la vida. Desde Chitré para el universo. Sí, para el universo, exactamente. O los multiversos. Vamos a cambiar el rumbo. O los multiversos. Y tenemos también a nuestro amigo Hugo Santaromita. Hugo, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Dónde está usted? Buenas tardes. Feliz jueves, ¿no es la cosa? Jueves. Feliz jueves para todos. Hoy es jueves y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Oye, qué vaina. Uno compra la lotería de vez en cuando, pero es que no le sale, pero carajo, bueno, ni un número de los 4. Voy a tener que bañarme en el río La Villa, oye, para ver si la suerte me cambia. Bueno, y entonces hoy tenemos qué cosa de novedades, mi querido compañero Mélito González Cortizo debe estar más al tanto de esas noticias de su presidente. Vamos, Mélito, ¿qué tiene por ahí? ¿Qué rumores tiene por ahí? No, mira, bueno, ya que me dan para empezar el tema, yo veía casualmente ahí tras bastidores, hablábamos de una entrevista que le hicieron a Anito en campaña. Que anda por ahí dando vueltas y tocaba el tema de la asamblea, que no iban a haber partidas, que nada más iban a tener los diputados una secretaria, un asesor, un asistente. Y bueno, hubiera sido bueno ponerla aquí para que los oyentes se recuerden de la sarta de mentiras que en campaña dijo el actual mandadero de la presidencia. Entonces, cuando yo escucho todas estas recuerdo todas estas mentiras y hoy día se evidencian que eran mentiras. Entonces, yo por un lado me alegro porque yo le decía a los copartidarios, no saben el error que cometen, y lo repito aquí por enésima vez, no saben el error que están cometiendo en votar o elegir al señor que hoy es el inquilino del Palacio de las Garzas. Y bueno, ya todos me darán la razón, la gran mayoría, porque fue un error garrafal. Porque todo lo que dijo hasta ahora no sé realmente si algo de eso es verdad. No sé si vieron el video que mandó. No, yo no lo he visto, pero que le tengo reservado para el invitado de mañana. Ok, ese lo tienes para mañana, ok. Al ministro de Vivienda, Rogelio Paredes. Lo que pasa es que hay muchos videos rodando por allí que ponen en la palestra todo lo que dijo cuando estaba en campaña y la cosa suena de verdad
es risible totalmente. O sea, Ahora, Alfonso, perdón, es para reírse, Mélito, es para reírse. no, yo, es que, bueno. Yo no sé si es para reírse o para llorar, pero es que el gran error que se cometió con el presidente Cortizo es que esto nos da una gran lección, que nosotros, o sea, el electorado no puede seguir eligiendo a un líder que no es absoluto, que no es de verdad un líder, como ocurría con Nito. Nito no era un hombre de peso dentro del PRD y bueno, está demostrando hoy en este momento que tampoco es un presidente de peso, es un segundón, ¿no? De los poderes económicos y de los diputados y del PRD totalmente. Está controlado absolutamente por el PRD. Así es. Sí, es que bueno, si nos vamos a los orígenes, y bueno, yo no sé por qué porque él habla del tema de los diputados y de la asamblea, de que iba a quitar las partidas y que iba a hacer, que nadie nada de eso hizo. Pero el tema de Nito es que Nito, venimos del mismo partido, que es el PRD Light, así se le llamó en su momento al Partido Solidaridad, estamos hablando ya por el... Exacto, él venía de Solidaridad, ¿no? Sí, nunca fue un miembro original del PRD, ¿no? Sí, pero siempre se le llamó el PRD Light, o sea, un PRD Light, porque los miembros aparentemente se había formado como un partido satélite del PRD en su momento. Exacto. Y cuando, por ejemplo, el diputado acá de Chitré gana, todo el mundo sabe que él ganó porque le hizo la venia o lo buscaron, el Pérez Valladares, todo el mundo decía que era Toti Toro, y se sabía que él siempre había pertenecido a la línea de la dictadura y todo lo demás, ¿no? El que ganó en esa época. Entonces, ahí empieza, pues, esta historia con Cortizo, que posteriormente él renuncia, pero después cuando él vuelve, que quiere ser presidente, entonces la gente lo que decía, no, él es ficha de Pérez Valladares, ¿no? Y bueno, así que bueno, esta es la realidad, lo que estamos viviendo. Lamentablemente no sé cómo este señor, si ve sus videos, la sarta de mentiras que pegó, no sé cómo haría, pero es bueno recordárselo, ¿no? Nada más para que, no sé la verdad. Porque... en cualquier otro país, inclusive en cualquier otro país latinoamericano, ya lo hubieran hecho renunciar hace mucho tiempo. Mira, por ejemplo, el caso del Perú. El Perú, no hay un solo presidente en los últimos años que haya durado al menos un año, porque hay un Congreso que está vigilando totalmente todo lo que ocurre allí, ¿no? Independientemente de la inestabilidad política que hay en ese país, ¿no? Pero esto en cualquier otro país lo hubieran hecho renunciar ya, el sistema parlamentario. Entonces, bueno, ¿a dónde vamos a llegar nosotros, no? Tendremos que calarnos al hombre hasta el 2024. No se te oye, Gilberto. Yo creo, estabas hablando, no, disculpa, no. Pensé que estabas hablando. Hugo, lo que pasa es que yo haciendo retrospectiva, me acuerdo de la época de los diputados como el papá de Rogelio, Rigoberto Paredes, Gerardo González, Carlos Iván Zúñiga, Arnulfo Escalona, eran verdaderos picos de gallo. Esa gente daba gusto escucharlos en la asamblea, ¿no? Eran otros tiempos, pero ahora esta asamblea se ha convertido en una sarta de payasos y cada vez que hablan sobre el tema de la princesa me retuerzo porque es como una burla, ¿no? Y no hay seriedad en ninguno de esta gente. Tuviste ahí a Cristiano Adame robando show, invitando a los indígenas a la asamblea a estas alturas del partido, pero todo esto para restarle porque es una franca pelea que tienen con el Ejecutivo, con o sin razón, no sé, realmente, haciendo pues una pantomima, ¿no? Una pantomima. Entonces Pérez Valladares por el otro lado, que él está bravo con los diputados porque nunca lo apoyaron desde la época que él pretendió ser candidato
Pero él también le emprendió contra los diputados, ¿te acuerdas, Alfonso? Sí, por eso te digo. Él emprendió contra los diputados y ahí fue donde perdió fuerza en su precandidatura, perdón. Sí, sí. Por eso perdió fuerza. Entonces, Claro. Vemos un Sánchez Cárdenas que salió dándole duro, pero con un palo al Contralor. Pero a mí me gustaría que el problema no es del Contralor, el problema es de quién puso al Contralor. ¿Me explico? Y las riendas no las lleva el Contralor, las lleva el presidente de la República. Y si está viendo que el Contralor y Sánchez Cárdenas, que a mí me gustaría entrevistarlo, voy a llamarlo de esta manera, Apache, me gustaría entrevistarlo. Si el presidente está viendo que este señor está torcido completamente, con un virulí en verano, no con un bambú, es para que sencillamente lo hubiera votado hace tiempo. ¿Ves? Así es. Lo hubiera votado. La culpa no la tiene, bueno, te digo, tú nombras y si el tipo hace trastada, pero como él es de la tesis de que ya 3 años el periodo de aprendizaje, pues todavía no es suficiente, sino que tienen que pasar los 5 años de desgracias para que él pueda reaccionar y después cuando salga tú irás dando toda clase de justificaciones con la incapacidad de la mayoría de los diputados, que estos son unos rookies, porque hay gente de experiencia como Rogelio Paredes, que es un tipo de experiencia política, de mucha experiencia política, que tiene un manejo calmado para, tú sabes, manejar para arreglar las cosas. Él tiene mucha Sánchez Cárdenas, por ejemplo. No, que los dinosaurios, no. Esas son la gente que tienen experiencia. Deje a los otros en segundo plano, viceministros, lo que tú quieras, para que se vayan fogueando. Bueno, total, ellos no. Es que tú hablas de que en la Asamblea hay una sarta de payasos, y claro que sí, pero, por ejemplo, un payaso es Gerardo Solís, por ejemplo. Este contralor que lo que debería es renunciar, igual que el ministro Alexander, por el amor de Dios. O sea, una ópera, es que el hombre ha montado una ópera bufa, ¿no? Ahí en la Contraloría, un libreto que además de mediocre, dejó de ser gracioso hace ya 2 años, justo al tiempo que nos tomó a todos constatar que detrás de su mala actuación solo ha servido para encubrir toda esta grotesca dilapidación del erario nacional, ¿no? Entonces él dice, no, yo no nombro puestos, yo designo partidas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, no, la verdad es que es un triste papel el del Contralor, triste. Pero dicen o decían los mexicanos, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Entonces, la culpa no la tienen ellos, sino el que los pone ahí. Claro, por supuesto. Pero es que yo insisto en este fenómeno electoral. ¿Hasta cuándo el pueblo no se va a dar cuenta que las promesas populistas no llegan a ningún lado? No llegan a ningún lado, Alfonso, Mélito, no llegan a ningún lado. Es que se detecta de inmediato cuando un candidato es populista. Y cuando uno lo detecta, uno tiene que vacunarse contra eso. Realmente aquí es necesario darle un vuelco a todo el tema de los candidatos electorales y buscar un verdadero estadista que piense a largo plazo. El problema es que no lo hay. Ese es el gran problema. Díganme ustedes dentro de ese escenario, ¿qué es lo que podemos escoger para el 2024? Digan ustedes. Si yo fuera candidato a presidente, yo haría una recopilación de los discursos de campaña de cada uno de ellos, de Nito, de Varela, de Martinelli, de toda esta gente. Hicieron una recopilación y se la mostrara al público. ¿Ustedes quieren un presidente de esto? Que resulte esto. O sea, yo no puedo hacer promesas que no sé si puedo cumplir. Exacto. La gente no se engaña, ¿verdad? Al votar por mí. O sea, tú tienes que entrar para darte cuenta, pero tú no puedes hablar de estas pendejadas de que los diputados, que aquí no va a haber corrupción, que por aquí, por allá. Mentira. Si cuando tú saboreas la corrupción
tú dices que eso es lo más grande que Dios te ha podido dar, porque es la forma en que tú vas a hacer billetes, millones de dólares, y la mayoría, por no decir el 100%, llega con el único propósito de apetrecharse y hacer de sus millones de dólares. Otros harán menos de millones, pero harán plata, pensando también en el año o los años de las vacas flacas. ¿Ves? Toda Así esta es. gente que han salido los presidentes, de los presidentes anteriores, funcionarios, etcétera, etcétera, están viviendo tranquilos, feliz de la vida. ¿En base Claro. a qué, oye? ¿En base a Claro. qué? Una sociedad Aquí- una sociedad de cómplices totalmente. Pero vamos a dejar hablar a Gilberto, que dijo que iba a tener media hora solamente, se iba, No, no. para Gilberto que tiene la autoridad para hablar cuando él quiera. cuando él quiera. Bueno, vamos, Gilberto, diga lo que, denos su opinión, porque se nos va a ir muy rápido hoy, ¿no? No, definitivamente me tomo unos minutos antes de retirarme porque tengo pues, un compromiso profesional previamente programado. Lamentablemente la mecánica gubernamental, la entrevista de ayer dejó bastante claro que lo que hemos venido diciendo dentro de este programa de manera trillada, que la mecánica de comunicación gubernamental no ha sido la mejor. Fue reconocida en el día de ayer por un viceministro de Educación, cuando establece claramente que hay acciones y estas acciones no se revierten informativamente a la comunidad. Hay algo bien cierto. Sabemos nosotros de la existencia de algunos créditos, como el último crédito de los 250 millones de dólares para sostener o refrescar el presupuesto existente, pero no sabemos de algunos otros manejos. Entonces, ya el tema del poder político, el tema de la corrupción, el tema de lo que sacó realmente a los pobladores a las calles a enfrentársele al gobierno, queda en evidencia que fue subsanado por una estrategia dilatoria de comprar tiempo para calmar y seguir en los mismos hábitos que siempre hemos tenido. Lamentablemente, el gobierno no va a cambiar, no va a dar un golpe de timón. Ya al término que ha transcurrido, el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, debió haber tomado decisiones drásticas y preponderantes a lo interno de su gabinete, debió haber hecho evaluaciones de desempeño dentro de su gabinete y no se han generado los cambios que realmente se requieren, más allá de un préstamo de 250 millones de dólares para refrescar el funcionamiento de la crisis institucional que vive este gobierno. Así es, así es. Yo leía a Gilberto. Oye, Agustín, Diego, perdón, ¿tú sabes quién está aquí? El chino. Está Agustín El por ahí. chino. Buenas tardes, Agustín, ¿cómo estás? El chino Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. dice que está en Europa. Eso es como nosotros cuando viajamos a Panamá, que le decimos a la gente, no, me vine a Miami a coger una pequeña vacacioncita y está aquí en Decameron. Bueno, estoy en Chitré, pues ya, contento, pues estoy en Chitré, pues, en Chitré, ya, feliz, pues. Estoy en tu tierra. Buenas tardes, amigo, ¿cómo está Gilberto, Hugo y Buenas. Hola, ¿cómo estás? Agustín, ¿Estás hablando de mi presidente mal? ¿Estás hablando mal de mi presidente o qué? Sí, claro. Agustín, lo que pasa es que es casi el extranjero. Claro, sí, tengo que generar plata afuera, que Panamá no genero. Todo afuera. Claro, Bueno, por ahí yo leía unas declaraciones de Marcelo Odebrecht. Yo no sé si ustedes la pudieron ver, que decía que él estaba declarando ante la justicia norteamericana sobre las coimas y que ofrecía su constructora para que todo caminara fácilmente, ¿no? Sin problemas, ¿no? Y él decía esto, ¿no? Yo no he corrompido a nadie. Estos políticos ya eran delincuentes cuando los conocí, decía Marcelo Odebrecht. Oye, esto fue contundente esas declaraciones, porque independientemente... Yo apoyo esa moción, es que sí, les dio por el lado débil, los agarró a todos por el lado más débil. Y un político que es moral no se permite eso. Pero resulta que todos están cortados con la misma tijera, Agustín, ¿no es así?
cuando el poder económico tomó control del Estado panameño a través del gobierno, yo escribí un día atrás un artículo donde decía que el poder económico le decía a estos políticos cuando estaba empezando este movimiento de corrupción: hey, es una sola vez, son 5 años, olvídate del resto, nosotros vamos a comprar la justicia, tú te preocupes, tú tienes que salir con plata de ahí, déjate de ser ahuevado y tú tienes que hacer billetes. Haga billetes, tranquilo, que tú no pasa nada. Y de ahí empezó todo. Y ahí comenzó todo y hoy te das cuenta que en nuestro país es el único país que a los más pendejos están sentando, aunque hayan hecho, no sé si habrán hecho algo con el tema de Brecht, pues no puedo certificar porque yo no soy juez, ni soy abogado, ni soy fiscal, pero hay otras unidades que no han llamado. Gente que declaró y dijo en su momento: yo no he recibido ni un centavo, y al poco tiempo recibí, después dijeron que eran unas donaciones y no era otra cosa que donaciones. Entonces ahí tú te das cuenta que al final está cual como decían los poderes económicos: tranquilo, que en la justicia no te va a pasar nada. ¿Y por qué le está pasando a Martínez y su gente? Por ahuevado, pues. ¿Por qué? Porque rompieron el pacto ese presidencial de que no me jodas cuando yo salgo, cuando yo entro, cuando yo salgo. No me jodas tú a mí, que yo no te voy a joder después, exactamente. Así es. Mira, pero ahora Martínez paga la factura de haber jodido, ¿no? Exactamente. Suerte por los Alpes suizos, Agustín. Mira, la existencia... Estoy llegando a Ucrania, estoy cerca de Ucrania. La existencia real de las manos del proletariado dentro de la política criolla han creado una gran brecha. Y una gran brecha que ha perdido el sentido que inicialmente había establecido el concepto de torrijismo, al cual Melito es adepto, de que esa clase pujante pudiera tener acceso a los mismos escenarios de educación, salud, vivienda, de manera tal de que pudiese establecerse un criterio de igualdad. Hoy, el Partido Revolucionario Democrático es un partido más dentro de la oferta electoral, pero sin una ideología real sobre la cual fue fundada. No carece de ideología, Gilberto. Y esa factura se está pagando políticamente hoy con creces, porque al 4 de agosto del 2022, el Partido Revolucionario Democrático no tiene un verdadero líder que pueda representar los intereses políticos de las elecciones del 2024. Siendo el Partido Revolucionario Democrático el partido que históricamente fue el semillero de grandes líderes dentro de sus cimientos y dentro de sus bases y estructuras partidistas. Ciertamente. Lo que yo creo es que lo que dice Gilberto tiene toda la razón. O sea, había una doctrina torrijista que yo no sé dónde si la tienen guardada igual que el taurete, pero esa doctrina torrijista es la que ellos han defendido a capa y espada, pero yo no la veo en ejecución, no veo un partido totalmente desdibujado, sin ideología, sin un norte. Un partido clientelista se convirtió en una federación de mini partidos donde que aglutina a varias corrientes, unas más de izquierda, otras menos de izquierda, otras más empresariales. Se convirtió en una federación de intereses. Eso es lo que es hoy en día el PRD. Negocio. Yo veo difícilmente negocio. Es que yo veo partido de negocio. No son dignos. Una sociedad anónima de negocios. Punto. Eso es lo que es el PRD en este momento. Márcalo ahí y ponle punto final, que eso es el partido PRD, como con los otros partidos, son partidos de negocio. Son partidos que luchan a como dé lugar para subir al poder, para hacer negocios lícitos e ilícitos. Y eso es, y se ha constituido todos los partidos, y el PRD no se escapa. Y para mí el PRD, yo lo considero el papá de eso. Y el resto viene por allá abajo, vienen bajando después de ellos. Me alegra que porque estaba pensando en el tema,
que Gilberto haya retomado el tema del torrijismo, porque el día lunes creo que hablamos un poquito, se me quedaron unas cosas en el tintero. Y tengo que hablar necesariamente de mi abuelo, que fue designado notario del circuito Herrera por allá por el 72, cuando empezó formalmente el régimen constitucional del general Omar Torrijos Herrera, porque era así, ¿no? Era por constitución designado el líder máximo. Pero se mencionaba que si no había corrupción, claro, siempre hay corrupción. Pero mi abuelo, y creo que Alfonso pudo haberlo conocido bien, cuando yo empecé a litigar, aparte de pues mi impresión personal con él, que era una persona totalmente recta, aparte de eso, activa en la comunidad, ¿no? Mi abuelo fue fundador de la banda de música del Cuerpo de Bomberos de Chitré, aparte que fue parte del Cuerpo de Bomberos toda su vida, entre otras actividades, clubes de leones, filántropo. Era una persona recta. Cuando yo empecé a litigar, muchas de las escrituras, por supuesto, casi 10 años de ser notario, están firmadas por él. Y mucha gente me relacionaba y me conocía y me decía, tu abuelo era una persona totalmente recta y tenían sus anécdotas. Entonces, eso es lo que me queda a mí del torrijismo. Esa es la experiencia personal. Esa es la vivencia que yo tuve, porque mi abuelo vivíamos aquí, siempre vivimos cerca. Primero vivía aquí cerca de la casa donde yo vivo actualmente y luego pues nunca dejamos de compartir y teníamos una estrecha relación porque siempre estuvimos cerca, pues. Y eso es lo que me queda a mí del torrijismo, ¿no? Pero hoy día, por eso digo, hoy día el PRD no tiene absolutamente nada de torrijista. Y lo más triste es que, aunque es amigo personal de Alfonso, tengo que decirle la verdad, ni el hijo que fue presidente ha sido y no creo que ahora sea torrijista. Porque las políticas de él no fueron torrijistas. Entonces esa es la realidad que tenemos. El partido el partido realmente se ha prostituido y se ha llenado de falsos líderes que lo que llegan, como hemos dicho y hemos repetido, y ustedes lo acaban de decir, que llegan a hacer negocio, a llenarse los bolsillos a costilla del erario público, porque es el único objetivo que tienen los actuales líderes del partido cuando llegan, llenarse los bolsillos, más nada, no tienen ningún otro objetivo. Aquí tenemos el ejemplo de Chitré. ¿Qué pasa en Chitré? Aquí el agua se va todas las tardes, por lo menos en mi casa, no sé en otros lados, pero todas las tardes me quedo sin agua. ¿Qué ha mejorado el actual director? Nada. Entonces son gente que ni siquiera eran torrijistas, vienen de otros partidos, como el actual diputado. ¿Qué ha hecho por Chitré? Nada. Entonces vienen de otros partidos, vienen de ese PRD Light, y lo que vienen es a llenarse los bolsillos, más nada. Porque dígame algo que haya dicho el diputado en la asamblea que ustedes recuerden. Nuestro diputado de Chitré, 6-1. Nada. Dicho sea de paso, la austeridad no está pasando por la asamblea ni por el país. Te das cuenta que son 150 millones de dólares que ahora subieron ellos su presupuesto, cuando tal vez uno esperó de ellos, aunque ellos lo dijeron, nosotros somos los culpables de que no hay agua. Así dijo uno de ellos. Nosotros somos los culpables de que la comida esté cara. Nosotros somos los culpables de que la gasolina esté cara. ¿Por qué tienen que ser la culpa a nosotros? Y ahí te das cuenta en las declaraciones, más los hechos reales, de que subieron el presupuesto a 150 millones de dólares para que se van en funcionamiento 138 millones de dólares en funcionamiento. Eso es una burla. ¿Tú te das cuenta que no le interesa? Ayer, en la entrevista del viceministro de Educación, que no fue una entrevista estructural como tal, sino fue una entrevista integral en base al tema de educación, y hablando un poquito del tema torrijismo, se nos quedó pendiente de puntualizar algunas cosas muy importantes que vienen de la doctrina torrijista y que vienen del escenario de la línea torrijista y que inciden en el tema educativo. Y es qué ha pasado con estas escuelas agrónomas, con estas escuelas técnicas, con estas escuelas vocacionales, que cada día
tienen menos voz dentro de la comunidad. Cada día hay menos egresados de estos colegios técnicos. Cada día vemos menos beligerancia de esta comunidad, de este tipo, de esta comunidad educativa dentro de la comunidad social, y que observamos es que existen límites que no fueron rescatados dentro de los primeros 36 meses de gobierno y mucho menos incluidos dentro del plan estrella del presidente Nito Cortizo. Yo me acuerdo cuando yo era pelado y venían los desfiles patrios, uno de los colegios de cine que la gente le gustaba ver, no sé si acuerdan, no sé cómo se llama ese colegio que queda en Chistré, el colegio agrónomo, que marchaban en caqui con machete. Haga memoria. ¿Cómo se llama? El Instituto Nacional de Agricultura. Ese. Ey, tú te debías ver la carga de jóvenes en ese instituto estudiando temas agrónomos bonitos. O sea, había se notaba que ese era su deseo de seguir en el campo. Hoy en día eso ha mermado porque evidentemente los gobiernos no llevan políticas puntuales y buenas hacia el agro. Te cantan canciones de amor con relación a eso, como el señor Cortizo, que por ahí escuché hablando a un funcionario. Lo que pasa es que el señor presidente se ha abocado al productor. Y yo dije, ¿por dónde? Explícame, no entiendo. Ahora, yo me hago una pregunta, y le quiero hacer una pregunta a Mélito, que es activista del PRA, aunque no participe más allá. Dime una... Perdona, pero entonces no es activista, él simplemente, pero no es activista PRD. Es un adherente. Un adherente, pero no activista. La pregunta que yo hago, mencióname uno de las doctrinas torrijistas. Yo no la conozco, bueno, nunca me ha interesado, pero dime algo que me diga que el pueblo llegará al poder y a través del Estado panameño todo se abocará hacia la población más necesitada. ¿Es una doctrina esa del PRD? Porque yo nunca la he visto, solamente he escuchado de los políticos jactarse, decir, yo soy torrijista. ¿En qué sentido? Porque yo seguía a Torrijos, porque yo sigo la doctrina, cosa que yo no sé qué doctrinas son. Yo no entiendo si hay alguna doctrina escrita que diga esto es lo que tú vas a hacer cuando tengas el poder. Yo sí sé que ellos son socialdemócratas de Alemania, eso sí lo sé, que ellos tienen una doctrina allá, pero la torrijista no la conozco. Tú tienes algo que me pueda por lo menos dar luz a mí para entender, porque yo no entiendo qué es el torrijismo. Sí, bueno, el torrijismo evidentemente parte de lo que promovió Omar Torrijos. Esas doctrinas son doctrinas sociales, no es nada, digamos, que podemos tratar. Pero son legados entonces, no son doctrinas, son legados entonces. Sí, pero el torrijismo, por lo menos lo que podemos hablar de doctrina torrijismo fue por lo menos una de las líneas de pensamiento de él que eran doctrinas sociales. Recordemos que con el torrijismo se produjo la estatización de los servicios públicos, se produjo la masificación de la educación, se produjeron cambios estructurales, no fueron programas sencillamente como se ha mencionado, no. Cambios realmente estructurales, código de trabajo, recordemos el código de trabajo, prácticamente una serie de leyes sociales, y fue una línea, y el torrijismo pues utilizar pues la doctrina que se implementaron, que son doctrinas sociales que se implementaron durante debemos decirlo así, su gobierno, su régimen militar, porque realmente era un régimen militar. Entonces tenemos, recordemos el famoso parte de la que es la particularidad de él era el patrullaje doméstico, ¿no? El tema del relevo generacional, ¿verdad? Que él creía en el relevo de las futuras generaciones, en prepararlas. Durante los primeros, bueno, la década del 70 aquí se produjo un interés de enviar a mucha gente a estudiar afuera, y fueron mucha gente a estudiar afuera, aparte de que se produjo también el tema de la masificación de las universidades, se empezaron a promover las extensiones de la universidad, se le dotó de presupuesto, se hizo que se hiciera más accesible a las personas, ¿verdad? Con que las matrículas fueran realmente bajas. O sea, fue una serie de cambios realmente profundos que se hicieron durante ese régimen de Torrijos, de los cuales sin duda alguna hay que reconocerlo, ¿no? Que hubo casos muy tristes, dramáticos, especiales, pero todo no se le puede achacar a él. Entonces, un amigo, un colega que dice, bueno, el caso por lo menos del padre Gallego, ¿no?
que no, dice, no, eso no tiene nada que ver con Torrijos. Eso fue, sería bueno entrevistarlo para escuchar la posición, pero él dice, no, esto fue una familia así, así, y que el problema es que el padre estaba promoviendo a los campesinos y eso no le convenía a esa familia y por eso lo mataron, ¿no? Entonces, no esto... ¿Me explico? Yo te digo algo, Mérito. Mira mi punto de vista y quiero que se me respete lo que voy a hablar y que no me ataquen. Mira. Pero qué amenazante. Ahí está, ya empezó el primer ataque, ahí está, ¿te das cuenta? Nada más hablé eso, ya comenzó el hombre a atacarme, ya, nada, ya. Dame chance para dar mi opinión en cuanto a lo que yo considero de Torrijos. Digo, yo puedo decir, yo viví esa época, vivimos esa época, yo estaba en la escuela primaria, todo lo demás, estamos bien, promovió ciertas cosas, como dice el Mérito, promovió esas cosas que beneficiaron al pueblo. Ahora, la pregunta, ¿por qué lo hizo? Esa es la pregunta número uno, ¿por qué hizo eso? Mi posición, mi entender, a pesar que fui beneficiado, porque no lo puedo negar, que fui beneficiado cuando nos regalaban los uniformes escolares. Me acuerdo del amarillo, camisa amarilla con pantalón caqui oscuro. Me acuerdo claramente, nos regalaban mochilas, los libros, todo este tipo de cosas. ¿Estamos de acuerdo? Veníamos de un sistema democrático donde sabemos que la oligarquía tenía dominio aplastante hacia la población vulnerable, un sinfín de cosas. Entonces, para que se legitimara el gobierno dictatorial, porque Torrijos nunca dejó ser dictador hasta el día que se murió, él nunca dejó ser dictador, que lo hayan legitimizado en el 72 con decirles el líder máximo, que para mí eso realmente no es una democracia, simplemente tú legitimaste algo ilegal, porque sigue siendo ilegal Torrijos hasta el día que se murió por ser. Entonces a él le dijeron, mira, la única manera que tú puedas hacer los cambios, tú hiciste un golpe por muchas situaciones acumuladas como la que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿qué hizo él? Le dijeron, tú abócate al pueblo, tú tienes que ganarte al pueblo, y tú te abocas al pueblo y el pueblo te va a aceptar. Y eso fue para mí una manera de legalizarlo a él y aceptación del pueblo hacia lo que él era, que había irrumpido una democracia, que los PRD no lo quieran aceptar y quiera decir que él firmó el tratado, que la clase media avanzó, que llevó gente al extranjero a estudiar, que no sé qué, eso está bien, pero había que legitimizar algo que ya venía el pueblo sufriendo. Voy con el punto final. Llega otra figura después de nuestra democracia, bajo un concepto y un parámetro diferente, y llega Martinelli. Y Martinelli se aboca al pueblo y comienza a lanzar inversiones, comienza a hacer cosas, el país comienza a moverse económicamente y eso captó al pueblo panameño, que comenzó a vivir un mundo diferente económicamente hablando, porque ya veníamos con la estructura formada de la dictadura de los colegios, la escuela y todo lo demás. Ahora entra un gobierno PRD, que lo que está haciendo el gobierno PRD es precisamente lo que pasó en el 68 para atrás. Del cúmulo de cosas llegó el pueblo panameño en este momento con este mismo gobierno que apoyó la dictadura y sigue rompiendo, dándose golpe en pecho que fue, ellos son democráticos cuando no hacen una dictadura, al hacer las cosas que están haciendo porque la han venido recibiendo y no la han parado. Entonces viene este movimiento que está trayendo y va a traer cambios estructurales, que hoy en día tenemos a un socialismo que no le tengo miedo porque yo sé que ellos no van para ningún lado a pesar de que están haciendo cosas, que se sentaron a la mesa y que están poniendo cosas. Por ejemplo, escuché que ellos quieren nacionalizar el servicio eléctrico. Entonces, todas estas cosas son los cúmulos históricos. Entonces, ahora le va a tocar a un gobierno, que no sé quién va a ser todavía, que va a tener que hacer cambios estructurales, porque si no, en el gobierno del 29 la cosa puede venir peor. Entonces, yo lo que puedo decir de Torrijos, que él no le quedó otro remedio. No le quedó otro remedio, porque si Torrijos no hubiese hecho lo que hizo, hoy en día estuviéramos hablando como le hablamos de Noriega en este momento. Noriega fue lo peor de la dictadura. Sería Torrijos en este momento si eso él lo hubiese hecho. Ese es mi punto de vista. Bueno, yo quiero primero decirte algo. Para mi concepto, y espero que respeten mi opinión, como dice el chino, para mi concepto, para mi concepto, Torrijos, su personalidad era natural. Él hacía las cosas porque le nacía. Eso se nota. Eso es como Martinelli. Martinelli, su personalidad es así. Si no tú pones a otro, tú pones a Rux a hacerlo de Martinelli, cae mal. Varela intentó muchas veces personalidad. Si pones a Pérez Valladares, peor todavía, porque Pérez Valladares no es bambú. Él tiene cero humildad. ¿Me explico? Pero Torrijos sí. Entonces,
en el contexto de ese momento geopolítico, no es la culpa de Torrijos, porque a Torrijos ni siquiera lo encargaron del golpe, a Torrijos lo llamaron y lo trajeron, ¿ves? Era el momento de que los americanos, como siempre, estaban tratando de frenar el avance del comunismo. Eso era todo, y comenzaron a sembrar dictaduras en toda nuestra América. Eso es un hecho notorio y constatado, ¿ves? Entonces, el país sencillamente tenía que tener una dictadura para los americanos, y en ese momento todavía yo considero, ya creo que ya ha disminuido considerablemente esta influencia, pero Torrijos es el producto de simplemente de la política de Estados Unidos, para de contar. Entonces, yo creo que también estoy de acuerdo contigo en ese punto de que él era un hombre humilde, se notaba que era humilde, un tipo que era campechano. Yo no le voy a quitar esos méritos de él, muy personal, no estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que para poder legitimizarse tenía que hacer cosas como esa, a pesar de que tú dices, y es verdad, que Estados Unidos comenzó a apoyar dictaduras en América Latina para que el comunismo a través de Cuba no avanzara. Mira, yo no creo en la tesis esa porque, y perdóname que te contradiga, espero que respete mi opinión, porque sencillamente esa era el natura de Torrijos, no es una cosa que le dijeron, oye, tú tienes que hacer esto para que no. Yo creo que Torrijos no era la persona que le decían nada. A Torrijos lo respetaban, no por ser general ni por ser militar, no lo respetaban por su personalidad sencilla, el tipo que disfrutaba las cosas, pero es una cosa que tú la veías a 1000 leguas de distancia. Sin embargo, vuelvo y te repito, el PRD que vino posteriormente necesitaba una antorcha o un estandarte, que era la famosa teoría esta, pues, de que la doctrina torrijista. Tú le preguntas desde el presidente para abajo, ¿qué es la doctrina torrijista? Y quedan como borrigueros mosaicos. Ninguno sabe nada, ni le interesa la doctrina. Eso es como los ardufistas, la doctrina panameñista. Pregúntale a los panameñistas estos de nueva data, ¿qué es la doctrina panameñista? Tampoco saben ni les interesa. Bueno, simplemente, repito, es un estandarte que ellos tienen para hacer campañas políticas. Pero esas cosas, si a Torrijos tú dices que le dieron a esto, ¿por qué no le dirán ahora ni todo lo contrario? O sea, ¿por qué no? Se cambió el sistema porque le dijeron, hey, no seas pendejo, vas a 5 años de gobierno, tienes que salir con billete, hermano, esto no es otra cosa, no seas tonto. Hey, nadie le tiene que decir a nadie, todos saben que esa vaina es así. Eso no ya no lo dicen porque ya no lo dicen porque ya lo saben, porque antes al principio era eso para que llegara a lo que hoy en día, hoy no le interesa. Reitero, es una asamblea que estamos teniendo un problema fuertemente socioeconómico en Panamá, y tú te das cuenta que ya no le importa ni un carajo. ¿Y qué hicieron? 150 millones de dólares, de los cuales 138 son para operativos de la asamblea. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, déjeme acabar el tema también de la doctrina panameñista. Yo pienso que hay mucha gente en el panameñismo que sí sabe qué es la doctrina panameñista, y esto se estudia porque recordemos que no es de corazón, el Gamboa es panameñista de corazón, perdóname, Lito. Sí, esa doctrina está también con hechos fundamentada. Cuando, por lo menos hablando constitucionalmente, Arnulfo Arias hizo una constitución donde establecía las razas de inmigración prohibida en Panamá. Entonces, pero esa doctrina es parte, y por eso se llama panameñismo, porque la doctrina es el paname, que es un nacionalismo, ¿no? Que es un nacionalismo, y se le llamó panameñismo. La doctrina es el nacionalismo, poner primero los intereses de los nacionales por encima de los extranjeros, y de esa manera hubo regulaciones. En el caso de Torrijos más bien era la línea socialista, ¿verdad? Y por eso él se inclinó hacia ese patrullaje doméstico, y por eso él cambió el tema de la Asamblea Legislativa a una Asamblea Nacional de Representantes, porque la idea era que la democracia fuera más participativa en ese sentido, y que cada corregimiento se viera representado en una gran asamblea donde estaba representado las partes, todos los extractos del país. Entonces, esa es parte de las doctrinas que se pueden recoger
pero propiamente se puede resumir, el panameñismo es un nacionalismo y la doctrina torrijista es socialista. Socialista democrática, porque bueno, el que no fue democrática, porque él fue el líder máximo por espacio de mucho tiempo y sabemos que los presidentes pues no eran tan elegidos democráticamente, pero sí vimos el tema del interés social de su régimen, pues fue un régimen. Ahora, el tema de la legalidad, ¿no? Definitivamente, si hay una constitución que establece una serie de cosas, la constitución es la legalidad. Yo no puedo decir que es ilegal, como vamos al ejemplo, el mejor ejemplo. Seamos objetivos. Sí, estamos de acuerdo con lo que tú acabas de decir, ese punto de la legalidad constitucional, estamos de acuerdo. No voy a negar eso. Pero eso moralmente no era necesario. Bueno, lo que pasa es que había que legalizar el tipo, había que legalizarlo de alguna manera. Sí, déjame explicarte. La Revolución Francesa fue legal, fue moral. No. Entonces, pero la Revolución Francesa, aparte, no fue ni legal ni moral, pero tenía principios que estaban por encima de eso en ese momento, que era la libertad, la igualdad y la fraternidad. Entonces, tú acabas de decir una palabra puntual. Tú acabas de decir una palabra muy puntual que hace la diferencia. Una revolución. Eso es muy diferente, ¿ah? Bueno, pero es que aquí se fue una revolución. Si tú vas a ver cómo se cambiaron las estructuras del país. Un golpe militar. Aquí fue un golpe militar. Sí, pero después se convirtió en una revolución. Se transformó. Bueno, pero ¿qué fue la Revolución Francesa? Es que la revolución no tiene que ser de guerra, Agustín, perdóname. La revolución no tiene que ser de guerra, la revolución son los cambios. Sí, cambios revolucionarios. Claro. La Revolución Francesa no fue que le pidieron permiso al rey, señor, vamos a cambiar unas cositas. No. Eso no fue así, o sea, aquí tampoco. Pero bueno, ya sabemos que el origen, pero sí hubo una revolución en el sentido estricto de la palabra porque hubieron cambios estructurales profundos. Se crearon las instituciones públicas que eran privadas, el IDAN, lo que era el agua, la luz, la telefonía, se extendió. Recuerdo cuando ya empezó el teléfono, cada casa, cada persona pobre podía tener un teléfono porque era prácticamente bien barato. Bueno, no era tan barato, pero era barato, pues. Entonces, eso fue una revolución. Después recuerdo, siempre tengo en mente el programa posterior, claro, de electrificación, las hidroeléctricas a nivel nacional. Eso fue una revolución en este país, ¿verdad? Cuando se tenía eso, como siempre. Se le fue el audio, Belito. Sí, como siempre se ha tenido, ¿verdad? Cautivo las empresas, aquí se liberalizó y se hizo estatal y se dio luz a todo el que podía, a todo el mundo, barato. Ahora mira lo que estamos, la barbaridad que estamos pagando, la luz más cara, la energía eléctrica más cara gracias a estas empresas canallas que vienen de España a llevarse toda la riqueza del país y aquí no hay quien ponga un alto a esto, pues. Por eso digo, imagínate que Torrijos hubiera vivido más tiempo. O que venga alguien que realmente diga, vamos a revisar todo esto, ya estamos hartos de esta maleantería que se están llevando la riqueza del país. Bueno, eso es una de las peticiones de la mesa única, precisamente nacionalizar nuevamente la electricidad, porque sabemos lo que tú dices, pero lo que pasa es que aquí no hay bemoles para hacer eso. No, porque no son torrijistas, porque Nito Cortizo es un mandadero de los poderes políticos y económicos. Él es un mandadero, él no manda, a él lo manda, él le dice lo que tiene que decir. Él es un funcionario. Ese Nito Cortizo no sirve para nada. Esa es la realidad. Por eso no ha querido hacer nada. Yo dije, él va a mantener el status quo 5 años. Él representa a los poderes de este país económicos, que son los que se han venido llevando la riqueza al país. A usted lo que le encanta es picarte para que tú despotriques y saques toda la bilis. No, y a mí me gusta decirle la verdad al pueblo panameño. Me gusta decirle la verdad. No, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo 100% de acuerdo contigo. Nito Cortizo vino a otro plan. Nito Cortizo vino a otro plan, él no vino a gobernar nadie, que es la estrella de su camino, que el primer obrero. Mira, él no manda, pobrecito, da hasta lástima porque a él lo mandan. Él lo tiene dominado la asamblea, lo tiene dominado el poder económico, todo. Agustín, y así empezamos el programa, porque Alfonso mandó un video donde él en una entrevista decía que él iba a quitar las partidas a los diputados, que nada más iban a tener una secretaria, un asistente y un asesor. Imagínate tú,
la payasada que dijo para ahora quedar en ridículo dándole 150 millones a la Asamblea para que se la echen todos esos pillos. Se la roben. Eso es claro, y amén del Contralor. Chino, a ver si me dejas hablar. En el 13, perdón, Chino parece una querida fin de mes. El 13, en el canal 13, el señor Contralor dijo, no, aquí no hay acto de corrupción. Aquí hay cosas que hay errores que hay que corregir, no corrupción. Yo me quedé. Horrores, son horrores. Oye, me quedé espantado. Y la pregunta puntual del señor Atenómeno fue: hábleme de las botellas. Y nunca contestó, y lo que habló fue paja y hierba. ¿Y tú crees que él va a hacer un audito a la Asamblea quien lo nombró? Por eso que andamos como andamos, y por eso que el pobrecito de Nito Cortizo hasta tiene que ser mandadero del Contralor, porque ni siquiera puede mandar el mismo Contralor. Yo te voy a decir una cosa. En esta nueva campaña que se avecina, no importa si los que elegimos resulten ser iguales, pero por lo menos nos sacamos el clavo de los que están, no vuelvan a salir. ¿Me explico? Eso número uno. El partido que dice que cuando el PRD gobierna le va bien a todos, ellos pues en ese momentito pues el eslogan ese solamente pensaron en realidad en los PRD, y ahora no es que a todos los PRD le va bien tampoco, le va a una cúpula, un sector muy exclusivo de ese partido político. Pero vamos a darle raya a todos los diputados que han estado durante este periodo haciendo payasadas y arbitrariedades. Hay que darle raya, tenemos que ser conscientes que esa es la única manera de que nosotros nos saquemos el clavo. Darle raya a todos los que pretendan reelegirse. Elijan gente nueva y repito, no importa si después se vuelven corruptos, porque ese es el problema. Yo conozco a tanta gente sana, buena, que estaba en el sector privado. Carajo, meterse a diputado o representante o alcalde, Dios mío, parece que los vacunaran. Parece que el chute de ellos es tan especial, o la vacuna que es tan especial, que los convierte automáticamente en otra figura, en otra persona, pues. Entonces, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Pero antes de terminar el programa, que ya prácticamente no nos queda nada, porque el chino no nos ha dejado hablar, ¿ves? Yo quiero decirte que yo tuve el honor de conocer a Mélito Rodríguez. Era una persona muy admirada aquí en Chitré y muy respetada. Era un hombre, como dice Mélito, correcto, hombre que distinguía la posición que él ocupó, que en ese tiempo ser notario no es lo mismo que ser ahora. En esa época se buscaba a las mejores personas, y las personas con una trayectoria impecable en su vida privada, y cuando fue notario no la cambió, siguió siendo lo mismo. Muy amigo de mi papá. Entonces perteneció al cuartel de bomberos, a la oficialidad del cuartel de bomberos. Y yo creo que todo el mundo que conoció a Mélito Rodríguez considerará lo mismo que yo, ¿no? Aprovecho la oportunidad para mandar un fuerte abrazo a otro chitreano, que yo no creo que Mélito lo conozca, que se llama Manuel Escudero. Manuel Escudero, chitreano, una familia honorable aquí en Chitré, hermano de Maricín Escudero, que fue mi maestra, la mejor maestra que yo pude tener en mi historia estudiantil, que también le guardamos un aprecio tremendo, grande. Así que para él, que sintonizan todos los días este programa, un fuerte abrazo de chitreano, ¿ves? Manuel Escudero, papá. Ese el tigre de Chitré. Un abrazo para Maricín, para mi maestra querida y adorada. ¿Está viva? Bueno, ¿está viva? Sí, claro que sí. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir. Chino, tú hablas más que una querida al fin de mes. Y te felicito por no haber cometido
el exabrupto de lanzarte como candidato, precandidato presidencial. Te felicito. Porque ahora mismo anda por Croacia, por Azerbaiyán, no sé por dónde más andará este tipo vendiendo. Estoy en un país donde tiene 2 continentes. Está en 2 continentes. Ya cuando te digo todo. Pues, creído, pues. Es como el otro. Sí, lo que pasa es que voy para el interior porque tengo una casa en Coronado. Voy para el interior a Coronado. Sí. Pues no hay problema, yo tengo aquí a Chitré, tengo Monagrillo, tengo La Arena, tengo la playa de la Gallito, la playa del Retén en Monagrillo. ¿Qué más queremos nosotros? Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha ido, tenemos que despedirnos de nuestros queridos oyentes, recordándoles que estamos también en Facebook, estamos en YouTube. A las 4 de la tarde estamos por televisión e internet, etvpanamá.com, eso a las 4 de la tarde. Y hoy hemos estado, lógicamente, con la fuerte señal de la gran cadena exitosa de don Ari de Casa, mi hermano. Un saludo también para ti, para Diony y para todos. Así que nos veremos mañana, que espero que esté vibrante este programa del día de mañana. Vamos a hablar de política, por lo menos espero hablar de política con Relio Paredes, el ministro de Vivienda. Así que, chao. Mélito, estuvo con Mélito, Agustín Sosa Peñalba, estuvo Gilberto Cruz y estuvo Hugo Santaromita. Quien les habló, Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Y nos vemos de aquí para el universo. Buenas tardes a todos. Chao. Hemos presentado Trocha Abierta